Tenemos a Camila Sierra, que hablaremos sobre lo que está sucediendo en Venezuela, darte las buenas tardes y preguntarte qué es lo que pasa en Caracas. Bien, buenas tardes a todos. Quiero, antes de explicar qué está pasando y todo el proceso del referendo revocatorio, quiero antes explicar un poco cuál es la realidad o en qué contexto se está dando esto. En principio hay una crisis económica. Nicolás Maduro decretó este año la emergencia nacional económica. Esta crisis económica está protagonizada por una gran escasez de bienes básicos. Bienes que conseguís en un supermercado, hace falta nada más entrar a internet y buscar un video donde la gente se pelea en un supermercado por un sachet de leche, por carne. Bueno, pasa que también Venezuela no produce nada, digamos, tiene un monocultivo, entre comillas, de petróleo e importa todo. Hay problemas entonces en las importaciones y en los productos, en el abastecimiento. Exacto. También hay un ahorro de energía anormal. En base a esto, Nicolás Maduro suspendió el trabajo para el sector público los días miércoles, jueves y viernes. Tampoco hay escuela primaria esos días. Y también hay durante 40 días un corte de luz de 4 horas diarias por día. O sea, de 4 horas ¿A qué por se día. deben los cortes? Para el ahorro de consumo de energía. Para el ahorro de consumo de energía. Sí. Y la población, loquísima. Y la población, a raíz de esto, inició un hashtag que se llama Maduro es oscuridad. Maduro de su oscuridad. En protesta y un poco, sí, en broma, pero en serio. Y también se adelantó el reloj media hora. Bueno, son modificaciones distintas quizás a los que entendemos como políticas públicas. De hecho, una modificación también distinta había sido el cambio de nombre de Venezuela a República Bolivariana. Ahora bien, concretamente la oposición, ¿qué está buscando? En base a esto, en base a la escasez que me faltó decir, la oposición, a través de una moción de censura, terminó destituyendo al ministro de Alimentos, Rodolfo Marco Torres, y a raíz de esta destitución que hace el Parlamento, esta semana Nicolás Maduro restringió los poderes de la Asamblea con respecto a la moción de censura. Es decir, que ahora la Asamblea no tiene permitido destituir a ningún ministro ni al vicepresidente. O sea que antes tenía ese atributo, ahora no lo tiene. Exacto. Ahora también existe y hemos visto por otros medios, y medios incluso como por ejemplo Telesur, que hay una fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, al punto tal de que el Parlamento quiso realizar una ley de amnistía para los presos políticos. Sí, de hecho el Parlamento aprueba esa ley de amnistía. Y Maduro la veta. Exacto. Bueno, hay una tensión muy importante. Ahora, yo sé que la oposición no se queda solamente con la elaboración de proyectos y tensiones de parte del Parlamento, sino que también ha salido a las calles. Exacto. Y además de salir a la calle, lo que es más importante, está intentando sacar un referendo revocatorio. Ya se juntaron las firmas que se necesitaban. Ese era el primer paso, que debían reunir el 1% del padrón electoral, que serían alrededor de casi 200.000 personas. Uh-huh. Y reunieron en el primer día 600.000. O sea, casi el triple. Y ya entregaron las firmas, que suman un total de 1.850.000 firmas. Uh-huh. Y hoy en día esas firmas están revisando, o sea, están confirmando que esas firmas Maduro son dijo todas que eran válidas. falsas. Sí, Maduro dijo que eran falsas, que van a revisar una por una las firmas, y también atacó esta iniciativa opositora diciendo que era un golpe de Estado. Bueno, por ahí la pregunta que te quiero hacer es si vos crees que a corto o a largo plazo van a retirar a Maduro, digamos, de la misma oposición, y si vos vislumbrás algún tipo de liderazgo en alguno de los principales políticos de la oposición, o no está claro eso. Bien, la oposición hoy está liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, que es Henry Ramos Alup. Uh-huh. Asumió este año como presidente de la Asamblea Nacional en reemplazo de el que sería el número 2 de Maduro.
Sí, sí. que es Diosdado Cabello, Cabellos. que además se opone fervientemente a esta iniciativa de la oposición. Y sí, bueno, digamos, ese hombre, Henry Ramos Alup, es el que encabeza de alguna manera todo esto. Y con respecto a la posibilidad de que Maduro sea finalmente destituido, digamos, hoy este proceso ha avanzado, se cumplió este primer paso, que es juntar las firmas. Hoy en día se están validando, pero después de esto, una vez que todas esas firmas se revisen, la oposición tiene que mandarle un documento al Consejo Nacional Electoral para poder activar esto, y ese referéndum, para que Maduro sea destituido, tiene que sumar un voto más que la cantidad de votos con los que Maduro asume. Maduro gana en el 2013 las elecciones con el 51%, que son 7,5 millones de votos. Por lo tanto, para destituir a Maduro deberían sumarse más de 7,5 millones de votos. Bueno, es interesante porque fueron solamente 2 países los que realizaron referéndum revocatorio en América Latina. Estos son Bolivia y Venezuela. Interesante, digamos, como instrumento de la democracia poder realizar esto. La revocatoria no significa que ganará la oposición, sino que es Claro. una forma de legitimar de parte de la ciudadanía, en este caso no del Parlamento, como sería en Europa, Y además no la siempre, posición de Maduro. no siempre el revocatorio es una obligación, o sea, no siempre es vinculante. No obliga siempre a la destitución, sino que es una opción y es una manera de consultarle a la población qué piensa sobre ese tema. Sí, me parece que es muy interesante y va a dar mucho para hablar. ¿Algo más para agregar? No. Porque va a dar mucho para hablar. ¿Por qué digo esto? Porque el impeachment que se está buscando a Dilma y el referéndum revocatorio a Maduro tienen en vilo todas las televisiones de la geopolítica regional, porque son en los únicos 2 lugares, y lugares importantes, donde se empieza a vislumbrar un eventual gobierno de centro derecha, pro mercado, llamémosle como quiera, pero que tenga un poquito más de vínculo con lo que sucede en países como Argentina, como Perú, que están definiéndose y que en el caso de Argentina ya están definidos. Sí, bueno, no es casual que se haya producido, como lo hablábamos en los programas anteriores, este giro o esta probabilidad de giro hacia la derecha o la centro derecha. Yo solo me preguntaba sobre la situación venezolana con respecto, por ejemplo, a la carestía de los productos, a la ausencia de alguno de ellos, a la mega devaluación de la moneda, al precio del petróleo que cayó. ¿Cómo han influido los factores externos, digamos? Porque se han descubierto galpones llenos de artículos de primera necesidad que acapara la burguesía o la clase económica venezolana. Y me preguntaba porque hay veces que nosotros desde afuera, no teniendo la información suficiente, esto sin prejuicio, sin perjuicio de querer excusarlo a Maduro y al gobierno venezolano, o sea, todos los desaguisados económicos que se han cometido, allá ellos, digamos, pero tendríamos que preguntarnos un poco por el rol que ha cumplido desde la asunción de Chávez Venezuela a nivel de política regional. No olvidemos que hace un año Obama emitió un comunicado donde decía que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, y hace 2 meses el Comando Sur emitió un comunicado en el que decía... ¿Qué es el Comando Sur? Comando Sur... Para que sepa, digamos, la gente, tiene que ver con la política de defensa de los Estados Unidos desde hace el 1950, que no se reactivaba la cuarta flota, que es aquella que patrulla la región. Y que lo que sucede, hace poco tiempo la cuarta flota se reactiva. Si bien en Estados Unidos en las elecciones se habla de bajar los impuestos, etcétera, etcétera, ¿para qué? Para mejorar la rentabilidad y el déficit fiscal de Estados Unidos. Todos concuerdan en que en materia de defensa no se tiene que bajar el presupuesto. La cuarta flota es eso, una flota sí, importante de portaaviones que está transitando América Latina. Sí, que patrulla América del Sur más que América Latina. Un comunicado donde decía que bueno, que básicamente era promisorio que la oposición venezolana acudiera a las urnas, que estuviera implementando un proceso de oposición mediante la democracia y de forma legal,
pero que se hacía imperioso movilizaciones callejeras para movilizar contingentes militares, y que dada la multiplicidad de conflictos en un momento, eso iba a llevar a un desbarajuste interno. Vaya casualidad que es lo que ha sucedido. Nosotros no debemos olvidar lo que fueron las guarimbas a comienzos del 2014, por lo cual está preso Leopoldo López, por crimen de sedición, que es un crimen que en Argentina, por ejemplo, sería para toda la vida, cadena perpetua, y en Estados Unidos sería pena de muerte. Y en la dictadura chavista, como le suelen llamar, solo le dieron 13 años de cárcel. Leopoldo López está imputado, está procesado por eso, por incitar a la violencia, por haber destruido, porque las guarimbas fueron eso, donde murieron 43 civiles y fuerzas de seguridad venezolanas, la mayoría del partido chavista, y fuerzas de seguridad obviamente que obedecían al gobierno chavista, y donde se destruyeron universidades, hospitales, escuelas, y eso por un monto de muchísimos millones de dólares. Y en los videos hay videos filmados donde se ve a Leopoldo López incitando a la violencia. Noel Cardone dice, bueno, hablamos de la gestión, si hablamos de la gestión de Chávez, tenemos que hablar también de la gestión de Cristina, que fueron aliados. Sí, es verdad lo que dice ella, fueron aliados. Justo también nos escribe por Café Internacional a Noel Nardone, es verdad, fueron aliados. Me parece que fue un aliado estratégico de la Argentina en un momento donde, tras caerse en el año 2001, Argentina no tenía ni aliados económicos ni aliados políticos. Me parece que también se sobredimensiona la alianza que tenía Cristina o Néstor con Venezuela, porque me parece que también sobre esa alianza, más que de ideológico, había mucho de comercial. Volvemos en un ratito, vamos a aprovechar para hablar con Jen Ventura. No te quedes lejos de la radio, porque se viene también una entrevista muy interesante. Hasta las 4, pasadita a las 4, vamos a seguir con vos, con toda la actualidad económica, política, nacional e internacional. No te vayas.